Continuando con este curso, vamos a ver ahora dentro de usuarios lo que tenemos grupos y niveles de acceso. En primera instancia podríamos venir a los grupos para entender mucho mejor. Estos grupos suelen ser quienes hacen diferentes acciones en nuestro sitio web según el nivel de accesibilidad. Acá tenemos en la parte de informe de permisos, por ejemplo, públicos, ingreso, me dice qué es lo que puede hacer un usuario con un perfil público. Entonces vamos a hacer clic acá y claramente apreciamos que una persona con acceso público prácticamente no tiene ningún permiso, porque esta persona simplemente es un grupo de usuarios que no están registrados, no tienen nombre de usuario ni contraseña para acceder ni a la parte administrativa, que es el backend, ni al frontend. Luego tendríamos acá el invitado. Si hago clic en informe de permisos invitado, a este grupo, a las personas asociadas a este grupo, permite compartir simplemente ciertos lugares que nosotros vayamos a decirle. Tampoco tiene acceso a ninguna parte concretamente, pero nosotros podemos decirle a este invitado a qué área va a tener acceso dentro del frontend. Luego tenemos la parte de manager acá, que sería una especie de gerente. Esto, si hacemos el informe de permisos avanzados, observamos que tiene muchas funcionalidades. Este grupo contiene los permisos de administración de contenidos, pero no puede administrar la información de los usuarios propiamente. Entonces acá observamos gran cantidad. Todos los que están con verde son lo que tiene acceso este grupo de usuarios. Luego voy a decir cerrar. Si asociamos a otra persona a un grupo de usuarios, como por ejemplo acá el administrador, en este caso el administrador, voy a hacer clic y voy a ver los permisos que tenemos acá en administrador. Este grupo contiene los permisos absolutos de administrar contenidos, pero no puede modificar la información propiamente del sistema. Acá, por ejemplo, no tiene la prioridad del superusuario, ni editar valores personalizados, que son muy delicados esto. Voy a cerrar. Posteriormente tendríamos acá la parte de registrado. En registrado, este grupo contiene los usuarios registrados del sitio. Pueden iniciar sesión y pueden editar sus propios datos de perfil. Luego tendríamos autor, que pueden escribir artículos y modificar sus propios artículos. Luego editor, que puede escribir artículos y modificar todos los artículos del sitio. Luego acá, que sería más o menos como una especie de publicador, puede decidir si un artículo puede ser o no publicado. Luego tendríamos acá el superusuario. El superusuario sería aquel que tiene todas las prioridades absolutas del sitio. Acá habíamos creado con anterioridad uno, lo vamos a borrar. Y ahora vamos a comenzar a crear uno desde cero. Muy bien. Luego en la parte de abajo tenemos los niveles de acceso. Los niveles de acceso son conjuntos de grupos los cuales podemos solucionar las necesidades de asignar permisos. Con estos niveles de acceso podemos limitar el acceso a contenidos o funciones del sitio. Por ejemplo, acá dentro de registrado estaría propiamente el manager, los usuarios registrados, grupos de usuarios registrados y los grupos de superusuarios. Ellos estarían dentro de un nivel de registro. Luego los especiales estaría autor, manager y superusuario. También comparte características de superusuario. Y los superusuarios están propiamente a superusuarios al grupo perteneciente a superusuarios. Y público asociado al grupo público y el nivel de acceso invitado al grupo invitado. Entonces se asocian lo que son los grupos. Mediante grupos sabemos cada uno de estos grupos a que tienen acceso, y mediante nivel de acceso nosotros restringimos estos grupos, qué es lo que pueden hacer y qué no pueden hacer. Muy bien. Entonces, en primera instancia vamos a crear un nivel de acceso propio aparte de estos, porque podremos utilizar ya plenamente todos estos. Pero vamos a aprender cómo crear uno nuevo. Voy a decir nuevo y ahora voy a decir acá, por ejemplo, en caso de una institución educativa, vamos a hacer
El primero sería profesor y todavía no voy a asociar a ninguno, simplemente voy a decir guardar en nuevo y voy a crear otro que sería estudiante. Voy a guardar y cerrar. Ya tengo dos niveles de usuario, profesor y estudiante. Ahora voy a venir a grupos de usuarios y voy a crear también esos grupos de usuarios y voy a decir nuevo y ahora voy a decir acá, por ejemplo, profesor también, un grupo y esto va a estar asociado en este caso a una de las funciones de las cuales tenemos en el grupo. Acá, por ejemplo, el grupo principal significa dentro de qué grupo va a estar. Vamos a decir registrado, solamente para que puedan iniciar sesión. Yo diciendo de esa manera, voy a decir registrado y ahora voy a guardar y nuevo y ahora voy a decir estudiante y voy a asociar también a registrado. Entonces va a tener las mismas funciones que registrado. Voy a guardar y cerrar. Tenemos dos grupos ya creados, uno que sería acá, estudiante y profesor. Si vemos acá informe de permisos avanzados, vamos a apreciar que tenemos acceso al sitio de esta manera y todos estos módulos. Entonces, tenemos acá con verde todas estas características. Muy bien. Ambos están con lo que sería acá lo mismo que registrado, estudiante y profesor dentro de registrado. Así que todo lo que puede hacer registrado va a poder hacer estudiante y profesor. Vamos a regresar a niveles de acceso y ahora en profesor voy a hacer clic y voy a asociar propiamente en caso de profesor a profesor. ¿Qué significa? Que el único grupo acá que puede tener acceso a profesor a nivel de acceso profesor va a ser profesor. Si digo acá autor, aparte del profesor, también autor va a tener acceso a este grupo concretamente. Entonces, a este nivel de acceso propiamente, este grupo llamado autor va a tener acceso a profesor. Entonces, yo solo quiero que profesor, nada más que profesor, tenga acceso a profesor. Voy a guardar ahora y voy a decir nuevo. En este caso voy a cancelar simplemente y voy a regresar. Ya está de profesor y ahora vamos a decir estudiante. El único grupo que quiero que acceda a estudiante va a ser estudiante. También podría ingresar el superusuario a estudiante. Entonces vamos a guardar y cerrar. Si observamos acá tenemos profesor, esto corresponde al nivel de acceso y el grupo correspondiente que tiene acceso a esto es profesor. Le hemos puesto el mismo nombre y Joomla recomienda para no confundirse utilizar el mismo nombre. Entonces tenemos acá el nivel de acceso se llama estudiante y el único grupo que tiene acceso a estudiante es también el estudiante. Hubiésemos podido dar que tenga acceso a profesor y estudiante, superusuario o superadministrador. En este caso solo vamos a hacer los dos y ahora voy a regresar a grupo de usuario y efectivamente tenemos acá lo que es estudiante y profesor con sus respectivos permisos. Podríamos asignar muchos más permisos a este grupo o sea asociar a otro grupo más para que tenga muchos más permisos. Haría clic en estudiante y no solamente sería registrado porque todos estos autor, editor y publicador tienen lógicamente que registrarse, tener nombre de usuario y contraseña e ingresar. Por lo tanto, yo podría darle cualquiera de estos grupos. Dentro de estos grupos tiene muchos permisos. Entonces podría dar, e incluso podría darle la función de superusuario. Pero vamos a decir en registrado que se quede y vamos a cerrar. Ahora, ¿en qué consiste el hecho de dar niveles de acceso y grupos de usuario a las personas? Cuando yo creo un nuevo usuario y voy a decir nuevo usuario y voy a decir acá, por ejemplo, voy a crear un nuevo usuario que se llame Fernando
meneses. Entonces vamos a poner acá también Fernando y contraseña vamos a poner similarmente una contraseña y correo electrónico nos vamos a inventar. Vamos a poner uno más o menos para que me envíe todo lo que voy a hacer. Luego en fecha de registro todos estos elementos lo voy a dejar por defecto y recibir correo del sistema le voy a decir que no. El estado del usuario va a estar habilitado y requerimiento de restablecer contraseña va a decir que no y todo lo demás lo vamos a dejar. Lo que nos interesa ahora es grupo de usuarios asignados. De ingreso ya está registrado porque en configuraciones globales hemos dicho que un usuario ni bien esté registrándose, agregándose, siempre va a estar como registrado. Entonces, en este caso, como lo estoy haciendo de manera manual, puedo desactivarlo y decir que Fernando ahora va a ser profesor. Por lo tanto, esta persona va a tener los niveles de acceso de profesor. Entonces voy a decir ahora guardar y nuevo y voy a crear otro con estudiante. Entonces voy a venir y voy a decir acá, por ejemplo, Henry terceros. Muy bien, voy a poner Henry. También la contraseña voy a confirmar. Y voy a poner otro acá. Uno real. Muy bien. Y acá lo voy a dejar todo como está. Y simplemente voy a venir a grupos de usuarios. Y en lugar de que esté registrado, voy a decir que sea estudiante. Entonces ahora voy a guardar y cerrar. Si observamos acá tenemos dos usuarios, Henry, que sería en este lugar, estudiante, y en este caso Fernando sería el profesor. ¿De qué me sirve tener esos perfiles, en este caso esos grupos y esos niveles, estudiante y profesor? Resulta que cuando yo voy a crear algún tipo de contenido, podría crear acá un nuevo artículo. Voy a venir a la parte de artículo y voy a decir acá el nivel de acceso. Si observamos acá el nivel de acceso, tengo estudiante y profesor. Significa que a este contenido que yo voy a ingresar solo van a poder tener acceso o el estudiante o el profesor. Si es contenido exclusivamente del profesor como un manual del Ministerio de Educación, entonces yo puedo elegir profesor. Nadie más va a tener acceso a profesor. Si yo he dicho que acceso a profesor, acá como vemos, a profesor también tenía un grupo, acá por ejemplo, en niveles de acceso. Vamos a venir y acá en profesor solo puede acceder el profesor. Si yo dijese acá haciendo clic que aparte del profesor puede acceder un administrador, por lo tanto a este contenido también va a poder acceder el administrador. Entonces yo estoy diciendo claramente quiénes van a tener acceso. Lo voy a dejar como estaba sin administrador, como estoy cerrando, no se ha guardado y observamos acá que profesor, el único grupo que tiene acceso es profesor. Entonces funciona de esta manera y solamente las personas que tienen en este caso el acceso de profesor, hemos dicho que Fernando era el usuario que acabamos de crear que tenía la función de profesor. Similarmente, no solo de un solo contenido, sino de muchos contenidos simultáneamente podríamos hacerlo. Por ejemplo, en un menú, más adelante vamos a ver, cuando yo añada un nuevo elemento del menú, en ese elemento yo podría decir que quiero todos los artículos o todas las categorías, vamos a venir en artículos y mostrar todas las categorías correspondientes a un elemento. Entonces puedo poner acá categorías en formato lista, acá tenemos todas las categorías y dentro de la misma voy a elegir una categoría concretamente y voy a decir que a esta categoría que se ha asociado muchos artículos, publicaciones, libros, revistas, puedo decir que solamente va a tener acceso el profesor. Entonces, como es un menú, en el caso del front-end, cuando aparezca acá el menú, por ejemplo, igual que este home,
Vamos a hacer similarmente acá, vamos a decir área de profesor. Entonces ya estoy asociando y voy a decir que solamente puede acceder el profesor. Y en este caso lo voy a dejar todo y voy a guardar y cerrar. Entonces vamos a decir ahora, guardar y cerrar. Tenemos acá área de profesor. Voy a, en este caso, actualizar y observamos que no me aparece porque no he iniciado sesión con profesor. Fernando era el profesor. Voy a iniciar con la cuenta de Fernando. Y ahora recién me activa acá área de profesor. Por lo tanto, solamente esta persona puede acceder a área de profesor. Muy bien, voy a desconectar. Voy a ingresar con un nivel de acceso de estudiante. Entonces voy a decir Henry era el estudiante. Voy a decir acá identificarme y observamos que no me aparece el ítem del menú en este menú que hemos creado porque estaba determinado solamente, como vemos en la derecha, profesor, el nivel de acceso solo para profesor. Similarmente podríamos crear menú y contenido solo para estudiantes, que nadie más pueda acceder a estudiantes. Entonces ya sabemos cómo utilizar perfectamente esto de los usuarios que estamos creando en este instante.